Es auspiciado por Iberia, Líneas Aéreas y Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Muy bien, las 11:06 en la mañana, un poquitito más de 10 grados la sensación térmica, la temperatura, donde vamos a ir ahora hace un poquito más de calor y tiene que ver con, justamente estamos del otro lado del continente y con la apertura que escuchabas, de dar lugar a Pasaporte al Día, el maravilloso blog que nos distiende, que nos ayuda un poquito a ver qué se puede hacer en este mundo, de Hernán Dobri. Hernán, ¿cómo va eso? Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, querido Acá amigo. con mucho Hay viento una brisa ahí, mira vos. desde tus tierras. Qué lindo, sí, sí, en Pontevedra, ¿no? Exactamente, Hermoso en lugar. Pontevedra, en Galicia, haciendo el camino de Santiago portugués. Ah, mira, Eh, Arrancamos de Vigo, vamos a Santiago de Compostela, pero bueno, con un hermoso. poco de viento hoy que alivia un poco los 29 grados que hace acá y que amenaza con hacer 35 en los próximos días. Mira, Así que, bueno, qué cosa siempre es maravilloso, maravillosa. pero con este calor es bastante pesado. Sí, me imagino. Bueno, esa brisa debe ser una bendición. Ahí atrás de ese arbolito que tenés se mueven las hojas y deja entrever un poquitito de esa brisa que te debe hacer muy bien, debe ser una bendición. Me quedo pensando también en lo interesante de lo que estás haciendo, en una cosa espiritual maravillosa que tiene que ver con algo ancestral, con algo muy, muy fuerte, que tiene que ver con el apóstol Santiago, pero que además ha generado y sigue generando muchas visitas en Galicia y hay muchas formas de llegar a Santiago. Vos estás en el camino portugués, que es muy lindo también. Yo es algo que me debo, es algo que me debo. Yo el camino de Santiago hice la última cuadra y media hasta que llegué a la catedral. Pero es algo seguramente maravilloso. Tengo un par de amigos que lo hicieron. Tengo un amigo que lo hace todos los años, hace 300. Sí, creo que Un poco 300 viejo. kilómetros por año, una cosa así, no sé cómo es bien, que lo va haciendo de a tramos, ¿no? Hace 300 kilómetros un año, 300 otro, y dice una forma, es un tipo ya más grande, de disfrutar mucho y él dice que no hay momento de mayor espiritualidad, según él, que caminar con gente desconocida por lugares tremendamente maravillosos, ¿no? Debe ser muy, muy fuerte, que debe culminar de una manera maravillosa seguramente cuando uno llega de espaldas a la catedral, se da vuelta y ve esa inmensidad tremenda de Santiago de Compostela, ¿no? Sí, sí, lo hicimos el año pasado, Sí, sí. hicimos el Camino Francés. Este tiene un poco más de complejidad porque las inclinaciones son diferentes aquí en la costa, Ajá, en la costa del sur. Entonces, eh, lo hace que el esfuerzo físico sea más grande y seguramente el premio de llegar a Santiago de Compostela será mayor. seguro. Pero sí, moviliza muchísimo, hay mucha gente de todas las edades, hay chicos chiquititos, hay gente mayor. Ya la semana que viene les voy a contar bien de qué va este camino portugués, pero sí, la sensación es muy emocionante, muy movilizante, desde todos los puntos de vista, o sea, el que lo hace como algo religioso, como Claro, algo de desafío, claro. como algo espiritual. Hay muchas maneras de hacer el camino y, bueno, estamos en esta experiencia que, que en unos días va a terminar en la Catedral de Santiago y es muy especial, la verdad. eh, hay que vivirlo para Seguramente, poder narrarlo porque la experiencia de cada uno es diferente. Eh, seguramente, seguramente. Uno se va cruzando con gente, va encontrando gente que ya en las diferentes paradas ya la vio o que se aloja en los mismos lugares donde uno está.
eso le hace una cofradía, es una compañía. Nadie está solo en el camino. O Exactamente. sea, siempre tenés a alguien cerca con el que hablar, con el que caminar al lado en silencio, o lo que fuera. Es muy especial, en serio. El que quiera hacerlo, su desafío no se necesita nada. Seguramente, seguramente. Sí. Eso será Eh, materia, querido Hernán, de la semana eh, que viene, sí. o de las próximas semanas. Yo sé que hoy nos vas a hablar de lo que estuviste haciendo allí en esas ciudades tan raras que usted visita, mi amigo. Nos vas a hablar de Estambul. Exactamente. Estambul es una ciudad única. Es una de esas pocas capitales en el mundo que uno debe visitar y si te hago la apuesta de decirme cuántas ciudades podrías estar más de 4 días, te alcanza, lo veo de una mano. Y Estambul es una de ellas, porque Estambul es una ciudad donde pasa la historia, ¿sí? Donde se combinan Bizancio, Constantinopla, Estambul, es la ciudad de las mil y una caras, Ajá, donde se combina Oriente y Occidente, donde conviven los bazares y las mezquitas, el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Otomano. O sea, ha pasado tremendo, todo por ahí. tremendo, sí, sí, sí. Todo, absolutamente todo en la historia del mundo pasó por ahí. Y no solo porque me dirás, bueno, la historia de China no pasó por Estambul. Sí, pasó por Estambul. Estambul es la principal ciudad comercial donde transcurría esa ruta que iba desde China hasta Europa. Claro, Entonces todo el comercio pasaba por ahí. Y es una ciudad de comercio. Yo te juro, lo que más me llamó la atención de Estambul es la cantidad de negocios que hay. mira, Es increíble. Nunca vas a ver tanto movimiento comercial de comercio minorista, mayorista, bazares, de especies, de ropa, de lo que fuere, en una ciudad como en Estambul. Yo jamás lo he visto en ninguna ciudad. Tanto decía uno al lado del otro. Es monumental. La verdad, te impacta lo que ves ahí. Más allá de que sea una ciudad de una belleza única, dicen que es increíble, sí, sí, alguna vez escuché eso. bordeada por todos lados por el estrecho de Bósforo, por el mar de Mármara, por el mar Mediterráneo, que se conjugan con las colinas en las que está situada la ciudad Ujú. y y que uno puede deleitarse con las vistas. O sea, más allá del acervo histórico, de todo lo que vamos a hablar, Estambul te fascina por sus vistas, Mira, que la podés ver desde al lado de la costanera frente al mar, o podés subir una torre, o podés subir a una colina en una mezquita y poder admirarlo desde lo alto. Desde el mirador en el que estés, las vistas son maravillosas. ujú, Y una diferente a la otra, porque la podés ver desde acá, desde allá, del otro lado, desde el lado de Asia, desde el lado europeo, desde el lado del Cuerno de Oro, desde donde quieras verla, quedás fascinado por su belleza. Y no estamos hablando de lo arquitectónico, del paisaje que estás viendo, ujú. en el que se transforma toda la ciudad, mezclada entre las colinas, los bosques y el agua. Eso la hace realmente única a esta ciudad que existe desde el año 667 antes de Cristo, Qué que bárbaro. tiene 15 millones de habitantes. O sea, te vas a Uf, sentir muy en Buenos Aires porque es caótica, así como es Buenos Aires, donde las reglas del juego no siempre están claras y donde el tráfico se mueve en un caos como es el de Buenos Aires. ujú. Entonces uno ahí se siente muy en casa. Eh, pero bueno, obviamente que las diferencias son bastante grandes Sí, sí. y tiene muchos símbolos Estambul, algunos de los cuales son muy conocidos, como la iglesia, hoy mezquita de Santa Sofía, que es una iglesia del año 537, una iglesia bizantina, Sí. que luego fue convertida en mezquita y hoy, después, hasta el año 2020, funcionaba como museo y a partir del 2020 empezó a funcionar nuevamente como mezquita, patrimonio de la UNESCO, Ujú. y hoy está en pleno proceso de refacción, pero de restauración de todo lo que es la reliquia, porque aparecen frescos bizantinos que tienen que ver con el mundo cristiano, en la época de que era una iglesia, y se mezcla también la parte musulmana, que hoy se tapan eh, todos esos vestigios Ujú. antiguos del cristianismo,
porque obviamente en la mezquita está prohibido las imágenes, Claro, entonces se cubren para el momento del culto y luego para los momentos de la visita se descubren claro, nuevamente claro. para, para la gente. Enfrente, del otro lado del parque, está la Mezquita Azul, una mezquita del siglo XVII muy famosa que impacta porque tiene 21.043 azulejos Ah, bueno, de tintes azules y 260 ventanales vitró que le dan una iluminación a la mezquita que la hace única. Es increíble entrar en lo que es la mezquita azul con sus 6 minaretes. Verla desde afuera es muy impactante y desde adentro es increíble porque ujú, uno no puede crear las cúpulas que tiene con los trabajos artísticos que uno puede apreciar ahí. Pero si uno cree que Estambul es maravillosa, por sobre la tierra, por debajo de la tierra también tiene lo suyo, porque están las cisternas basílicas que ah, fueron es construidas verdad. por Justiniano el Grande en el año 532 a.C., justamente para guardar el agua de la ciudad y darle agua al Qué palacio. bárbaro eso, sí, sí, sí. Y es increíble, pues son todas columnas entre jónicas, dóricas, corintias, se van mezclando y es como si estuvieras adentro de un templo. Pero no estás adentro de un templo, estás debajo de la ciudad guardando el agua y todavía está el agua potable que baja de la ciudad, de las lluvias Mm, y que se conserva justamente tremenda obra para poder arquitectónica, darle ¿eh? agua a la ciudad. ¿Qué? Hoy ya no funciona así, Claro. pero en ese momento y durante siglos funcionó. Y la gente cree que esa es la única. Hay 5 o 6 cisternas debajo de Estambul, menos conocidas, menos famosas, que obviamente cuando la ciudad iba creciendo había que construir otras para darle, abastecer una ciudad como Estambul. Ujú. Si hay algo que te dije que es impactante es el comercio. Y el eje central del comercio de Estambul pasa por el Gran Bazar y por todo lo que lo rodea a este increíble lugar cubierto. Tiene 4.000 tiendas. Qué bárbaro. Es uno de los más grandes y antiguos del mundo. Tiene 80 calles adentro. Pero tuve la posibilidad de vivir una experiencia muy, muy interesante en el Gran Bazar. Hay una posibilidad que muy poca gente sabe, que es contratar una excursión que te Mm. permite caminar por sobre el techo del Gran Bazar. Ah, mira. Y es muy, muy, muy loco porque ves abajo todo lo que son las bóvedas donde están esas 80 calles y por donde están diseminados los 4.000 locales, pero además te permite tener una vista de la ciudad alrededor y de las propias cúpulas de las mezquitas que las tenés al lado. Y puedes ir caminando por todos los callejones esos en una visita muy, muy, muy interesante que muy poca gente sabe y que ha sido escenario de muchas películas, de muchas de estas de gángster, o que Ajá. querían pelear y escaparse en algún momento. ¿Por dónde se escapaban? Por el techo del Gran Bazar. Entonces, es muy bueno poder porque recreas un montón de películas que Mira. estuvieron ambientadas en Estambul y y que todo lo que es el Gran Bazar desde arriba te lo permite ver y disfrutar, porque te querés quedar ahí parado mirando las imágenes del Bósforo de lejos, que Sí, es sí, sí. increíble. Al lado del Gran Bazar, muy cerquita, un par de cuadras, tenés el Bazar de las Especias. Y esa es otra experiencia muy interesante, porque ya no es lo visual lo que te Claro. atrae Lo en gustativo. ese lugar, sino son los aromas, Claro. los sabores, las especias que se consiguen ahí y los aromas que vas oliendo son increíbles, además de las variedades de tés que se ofrecen que son únicas y que no las podés Sí, conseguir en sí, la sí. mayoría de los países. De cúrcuma para Ahí está arriba todo todo. junto. Claro. ¿Cómo? De cúrcuma para arriba todo, digo. Esas especies Ah, que... todo. Y ten en cuenta que no solo son los locales, eran las especias que se traían de Oriente. Entonces, ahí se conjugaban todas. Entonces, podés tener cosas de todos lados Ujú. que están todas conjugadas ahí y mezcladas, y se mezclan esos aromas de Oriente que son únicos.
ahí el, Estambul tiene muchos tesoros. Uno de sus grandes tesoros es algo que te impacta, por lo menos a mí me pegó muy fuerte, y es poder entrar al Museo Arqueológico, donde hay un montón de tesoros de todo lo que fue el Imperio Otomano, Ujú. entre ellos las tumbas de los reyes de Sidán, pero la más importante de todas es que está ahí adelante tuyo el sarcófago de Alejandro Magno. Ah, mira, claro, Y tremendo. eso es muy Tremendo, fuerte. sí, sí, sí. O Lo sea, sacás del libro es el gran Cosmeli, conquistador. lo sacás del libro eh, Cosmeli y Banis y lo tenés adelante tuyo, ¿no? Porque hemos leído mucho de Alejandro Magno y tenerlo enfrente debe ser tremendo. Totalmente. O sea, el cuerpo nunca apareció, se apareció, fue escondido en algún momento y no se sabe dónde está hoy en Ujú. día, pero se conserva ese sarcófago que contuvo sus restos durante muchos siglos. Y es, te digo, una experiencia muy impactante. El, si uno quiere dos tips de dónde ver Estambul, te hablaba de estas vistas hermosas, la Torre de Gálata, que es Mm. un punto muy famoso de la ciudad, es una torre del año 1348, 61 metros de altura, no es una ciudad muy alta, Ujú. entonces 61 metros de altura, subida en una colina, te Claro. da varios cientos de metros y te permite tener una vista 360 de lo que es la ciudad. Y si no, también en el café de Pierlotti, se sube por un teleférico. Vas pasando por toda la colina de todo lo que era el cementerio de Eyüp, que es uno de los más sagrados que hay en Estambul, y tenés una vista diferente que la del Gálata, que la tenés ahí en el Bósforo. Ujú. Acá la tenés atrás, en el Cuerno de Oro, y ves todo Estambul como si fuera desde atrás, desde el mar. Y eso te permite tener una panorámica única, más allá de tomarte un cafecito ahí en el Sí, café de sí. Pierlotti, en la terraza, admirando todas esos Hermosa, lugares magníficos. hermosísima, Eh, hermosísima ciudad, ¿eh? La verdad que es un placer descubrirla porque uno, nada, seguramente conoce más una faceta que otra, pero también hay modernidad. Es claramente una ciudad muy, muy linda en uno de los extremos del Mediterráneo, porque bueno, ahí lo decía Serrat, ¿no? De Algeciras a Estambul, bañando las aguas y con un color, según veíamos, hermosísimo del Mediterráneo ahí en las aguas que bañan a Estambul, ¿no? un detalle, si te gusta. ¿Quién es el gran ídolo en Estambul? Y no sé, bueno, me imagino que Alejandro Magno debe ser un tipo muy... o es alguien... No, estamos hablando de un argentino. Ah, debe ser Icardi. Por Exactamente. Dios, así está. Así está Estambul, ¿eh? Ex- Exactamente. Mauro Icardi es un gran Claro, ídolo en claro, claro, Estambul. claro, tiene un gran presente, sí. Obviamente que forma parte del Galatasaray, es el goleador del Galatasaray. Claro, Y hay una calle, que es la calle Istiklal Kadesi, que es la calle donde festeja el Galatasaray. ajá. Y estaba toda poblada de baterías, acaba de salir campeón del Claro, es Galatasaray hace verdad, es verdad, poquitito. es verdad. Y bueno, Mauro Icardi eh, es el gran ícono en una ciudad que tiene tres equipos, Sí, que sí, tiene el sí. Galatasaray, tiene el Fenerbahce Y y hinchadas tiene el muy, Besiktas. muy complejas, ¿eh? Gente muy compleja, los fanáticos de cada uno de esos equipos. Totalmente. Y aparte tenés algo muy interesante. La cancha del Besiktas está enfrente del Palacio de Dolmabache, que es un palacio del siglo XIX, es el último palacio construido por los sultanes, y es todo el barroco, porque está hecho al estilo europeo, contra el estadio. El estadio Claro. está en la mano de enfrente de la avenida. La Biblia de Es algo muy Calefón. particular, ¿no? La Biblia de Calefón, me parece interesantísimo. Bueno, tiene que ver con una ciudad claramente que debe tener un montón de cosas para mostrar y que, bueno, y como siempre, querido Hernán, como cada miércoles nos hiciste y nos regalaste una pintura maravillosa de una ciudad que uno, insisto, me parece que son de esas que no terminas de conocer, ¿no? No la terminás de conocer, es una ciudad mágica para caminarla, para sentarse, para revivir historias Ujú. literarias de la historia antigua, de la historia Seguramente, moderna. seguramente. Tenés muchísimas. Es una ciudad maravillosa que todos tienen que tratar de visitar y que no es la más afamada, porque en Europa las famosas son otras, Sí, sí. y Estambul está entre las grandes y
que te impactan cuando la ves a primera vista y te enamoras en cuanto empiezas a caminar por él. Seguramente. Querido amigo, como siempre, como cada miércoles, un placer, te agradezco mucho. Y bueno, yo particularmente espero ansioso tu camino de Santiago y espero ansioso tus sensaciones, como ya lo has hecho una vez, pero bueno, según decís, el Portugal es más complejo, así que bueno, nos contarás seguramente la próxima semana. Como siempre, un enorme placer contar con este espacio para el turismo. Abrazo enorme, amigo. Grande, nos vemos la semana próxima. Abrazo enorme, querido amigo. Vamos a cerrar ahora esto que tiene que ver con el sector donde, bueno, caminamos de la mano de Hernán Dobry por muchas ciudades y nos regalamos un ratito en el medio de la vorágine de la Argentina. Así que cerramos esto y continuamos en la trinchera del día de hoy. Dale. Pasaporte al día con Hernán Dobry. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220.